Muy bien, queridos hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio a esta asamblea de la Alianza Evangélica, que, como sabéis, pues tradicionalmente empieza siempre con una ponencia, con una conferencia, que buscamos que sea un tema de actualidad. Intentamos que sea un tema, pues, que pueda ayudarnos a crecer en la gracia y en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Y como sabéis, pues, en esta mañana el título de la ponencia es Espiritualidad y secularismo, la renovación de la fe hoy. Un tema muy actual, un tema muy necesario, un tema que seguro que va a ser de mucha bendición para todos aquellos que lo vamos a oír y que vamos a poder disfrutar escuchando al conferenciante, al ponente en esta mañana. Creo que todos conocemos al ponente, la mayoría me imagino que sí, pero por si alguien no le conoce, deciros que es el doctor Pablo Martínez. Él es anciano de la Iglesia Evangélica Bautista de Gracia en Barcelona, a la calle Verdi. Es también, como se ha dicho, el presidente, y como habéis podido ver, de la Alianza Evangélica Española. Es conferenciante, conocido y reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, y autor y escritor de numerosos libros. Como sabéis, el último, un estupendo libro, un libro muy edificante, un libro de mucha ayuda para la vida cristiana de todos los creyentes, que es El aguijón en la carne, del cual pues he visto por aquí en la librería ejemplares, por si alguien no lo conoce y quiere pues hojearlo y comprarlo, seguro que también será de mucha bendición. Como decíamos, nuestro hermano don Pablo Martínez es también doctor en medicina, es psiquiatra, y de alguna manera pues todos estos dones que el Señor ha puesto en su persona nos van a ayudar para que este tema que él va a exponer en esta mañana, como decíamos, pueda ser de gran bendición para todos nosotros y pueda ayudarnos a crecer, como decíamos, en la gracia y en el conocimiento que es en Cristo Jesús, que es lo que pretendemos y que es lo que como alianza pues queremos al venir a Gijón o a las ciudades a las que vamos a realizar las asambleas de la alianza. De alguna manera queremos compartir con los hermanos de la ciudad pues esos temas que verdaderamente puedan servirnos en nuestra vida cristiana y puedan ayudarnos a crecer en la gracia del Señor. Esperamos que sea de mucha bendición y que verdaderamente todos podamos disfrutar y aprender en este tema. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por estas palabras. Antes de entrar propiamente en el tema, una nota de carácter personal. No sé si por casualidad o por la providencia de Dios, Asturias se está convirtiendo en un lugar que marca hitos en mi biografía, especialmente en mi ministerio. José Luis Fernández me hizo dar cuenta ayer de que Asturias, Oviedo concretamente, fue el primer lugar donde yo di mi primera conferencia pública en mi ministerio. Yo era jovencísimo entonces, a los 23 años, en el Hotel La Reconquista, en la Asamblea de la FIEIDE, di una ponencia sobre la influencia del mundo en la Iglesia, ponencia que, por cierto, está escrita en el segundo libro que Andamio publicó de su historia, Ser Evangélico Hoy. A los 23 años tuve mi primera intervención pública en Oviedo, y hoy la providencia permite que acabe mi presidencia de la Alianza después de 10 años en Gijón. Entonces, para que nadie se enfade, va repartido entre Oviedo y Gijón, pero es significativo el que dos hitos realmente importantes de mi ministerio tengan lugar en Asturias. Así que me siento de alguna manera contento de poder compartir estos dos eventos con este pueblo tan querido y que, como diremos después, nos está tratando con una hospitalidad extraordinaria. Hay hospitalidades ordinarias, que son buenas, y hay hospitalidades extraordinarias. La hospitalidad que nos estáis dando los hermanos de Gijón entra dentro de lo extraordinario y estamos profundamente agradecidos por ello. Espiritualidad y secularismo, la renovación de la fe hoy. Vais a tener tanto las notas como
creo que la conferencia íntegra colgada en la página web de la Alianza, me parece, de tal manera que podréis tener acceso al texto de la misma, que es fruto de una serie de reflexiones de muchos meses en cuanto a un tema que me parece sumamente importante. Quisiera empezar con una anécdota que se atribuye a Pascal. Cuando Pascal, el científico francés, que por cierto murió muy joven, a los 39 años, no hace falta vivir una vida muy larga para dejar un extraordinario pozo, vivió hasta los 39 años. Al morir se encontró un trozo de papel adherido, adosado al forro de su abrigo, cosido. Estaba cosido de una manera tanto burda al forro de su abrigo y describía un vivo encuentro que había tenido en la fecha que ponía, un vivo encuentro que había tenido con el Señor. Y había escrita la siguiente frase: desde las 10:30 de la noche hasta media hora después de medianoche, es decir, un par de horas, y entonces con mayúsculas, feu, fuego, fuego. Una sola palabra. Esta anécdota me ha impresionado durante muchos años. Ahí, cosido, mal cosido en el forro de su abrigo, le acompañó por siempre lo que era el lema o uno de los lemas de su vida: fuego. Se refería, por supuesto, al fuego de su relación con Dios. Yo quiero sugeriros esta mañana que el problema principal o uno de los principales de la Iglesia en nuestros días en Occidente, estamos hablando de la Iglesia en su conjunto, pero indudablemente con aplicaciones a las iglesias locales, es que este fuego se está apagando. Ya hace como 30 años, el gran autor alemán Klaus Bockmull, teólogo, decía: el problema número uno del cristianismo contemporáneo es el secularismo. Y estamos viviendo una ola de agua que está intentando apagar, el agua apaga el fuego, está intentando apagar la espiritualidad que ha caracterizado a las iglesias evangélicas que surgieron de la Reforma y que durante siglos se han caracterizado por ser iglesias de creyentes, en contraposición a las iglesias nominales. Desde hace unos 40, 50 años, como bien señala Bockmull, esta ola de agua está apagando la espiritualidad. Estamos asistiendo a lo que algunos historiadores no creyentes llaman la revolución secular, también llamada la Cuarta Revolución. Siglo XVIII, 1789, la primera revolución, la Revolución Francesa; finales del siglo XIX, la segunda revolución, la Revolución Industrial; finales del siglo XX, la Revolución Informática; principios del siglo XXI, especialmente ahora la Cuarta Revolución, la llamada Revolución Secular. El término, insisto, no es un término acuñado por mí, sino reconocido por algunos historiadores. Una revolución secular. ¿Cómo se define esta revolución secular? Lo que el apóstol Pablo llamaría la forma de ser de este siglo, que, insisto, está apagando de forma alarmante la espiritualidad de nuestras iglesias. Para ello he escogido un pequeño artículo de un conocido y pensador no creyente, él creo que se define como agnóstico, psiquiatra, Enrique González Duro. En un artículo titulado, de nuevo, El malestar en la cultura, tiene el siguiente párrafo: en consecuencia,
tiende a prevalecer hoy el hedonismo, un hedonismo individualista e insolidario, hiperpersonalizado, es decir, centrado absolutamente en mí, y egocéntrico. Puesto que el pasado ya no nos condiciona, o eso al menos creemos, seamos felices, disfrutemos cuanto podamos, olvidémonos de los problemas y que cada cual vaya a lo suyo. Como se diría popularmente, duro, en artículo culto no se atreve a decirlo, que cada palo aguante su vela. Lipovetsky a esto le llama la era del individualismo. Es la nueva ética del consumismo en el que estamos cada vez más instalados. Una capa superficial que mal encubre el bajo umbral de frustración, la ansiedad y la apatía de muchísima gente. Esta es la descripción que Enrique González Duro hace de esta revolución secular. Este es el contexto social contemporáneo. Una espiritualidad que ha caracterizado a las iglesias nacidas de la Reforma durante 4 siglos, iglesias vivas, iglesias de creyentes que están poquito a poco apagándose, perdiendo miembros, quedándose vacías. No vamos a entrar en detalles, pero podéis viajar a Dinamarca, a Inglaterra, y probablemente no tardará en llegar a España, ver extraordinarios edificios de iglesias convertidos en bares-restaurante, en bibliotecas. La primera vez que viví esto en Dinamarca me impresionó profundamente. Aquello había sido una iglesia, cerró por defunción espiritual. Esta revolución secular, sin embargo, nos preguntamos, ¿es tan nueva? Yo quiero proponeros esta mañana que el contexto social contemporáneo en el que estamos viviendo tiene bastantes paralelos con la sociedad del primer siglo y que, por tanto, estamos ante un desafío que no nos es nuevo. Nuestra sociedad es una sociedad pluralista, politeísta, intolerante, aunque pretenda ser tolerante, es profundamente intolerante, intolerante hasta la beligerancia, sincretista y pagana, los 5 magníficos. Pluralista, politeísta, intolerante, sincretista y pagana. Si yo leo Hechos 17, tanto los comentarios de Pablo al pasear por Atenas como su discurso en el Areópago, encuentro básicamente idénticas características culturales, sociales y, si me apuráis, políticas, por mucha democracia que se viva en Occidente y el Imperio Romano era una dictadura. Hay numerosas similitudes. Estamos, por tanto, ante un contexto que no nos es tan extraño. Si es una revolución que ya antes ha existido. El proceso de secularización no es algo que esté ocurriendo solo desde finales del siglo XX o mediados del siglo XX, sino que es un ambiente en el que ya vivió la Iglesia primitiva. Y esto creo que es lo que nos va a dar determinados puntos de guía para afrontar el problema. Hecha esta introducción social contemporánea, estamos asistiendo a una revolución secular que está apagando el fuego de la espiritualidad. Vamos a considerar todavía en la introducción algunos conceptos básicos. Vamos a definir lo que es espiritualidad y vamos a definir lo que es secularismo. ¿Qué es la espiritualidad? Entre paréntesis, incidentalmente, quería recomendaros uno de los libros de mi padre, que es probablemente uno de sus libros menos conocidos y que personalmente considero un libro excelente. Se titula Introducción a la espiritualidad cristiana. Es un libro impreso en tela, es un libro bastante grande y que se escribió en los 90. Este libro actualmente está agotado,
no hay en existencias, no hace falta que lo pidáis, pero si alguien está interesado en conseguirlo, yo voy a dejar una hoja en blanco aquí delante y a lo largo del día podéis poner vuestro nombre y vuestro correo electrónico, porque si hubiera un número suficiente como de 30, 40 o 50 peticiones, sabéis que ahora se pueden hacer reediciones o reimpresiones muy pequeñas. Por amor a vosotros haríamos una reimpresión pequeña. Introducción a la espiritualidad cristiana. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cómo definiríamos el ser espiritual? Es un tema amplísimo. A mí me gusta presentarlo con una ilustración. La espiritualidad es como un pájaro que necesita dos alas. Un ala es la sed de Dios, la búsqueda de lo divino, el elemento trascendente, tan bien explicado en el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios. Esta búsqueda de lo divino, de lo trascendente, esta, como decía ayer José referido a Steiner, nostalgia de lo absoluto, lo que los gallegos llamarían la morriña, la morteciña, este morirse si no se tiene a Dios. Hay una morriña de Dios en el corazón de cada ser humano, la nostalgia de lo absoluto que nos lleva a Dios. Mi alma tiene sed de Dios, como la cierva, es la cierva en el original, no es ciervo sino cierva, probablemente porque la cierva brama más intensamente que el ciervo. La cierva brama intensamente por las corrientes de las aguas, así tiene mi alma sed de Dios, sed de Dios. Pero la otra ala es igualmente necesaria, la preocupación por el hombre. La búsqueda de lo divino y el compromiso con lo humano. La mirada en el cielo con los pies en el suelo, si me permitís jugar con estas palabras, cielo y suelo. La mirada en el cielo con los pies en el suelo. Este equilibrio de las dos alas del pájaro, la preocupación por lo divino, la búsqueda de lo divino y la preocupación por lo humano, a mí me ayuda a entender la espiritualidad. Refleja la creación original del ser humano, la necesidad primigenia del hombre cuando fue creado para vivir en comunión con Dios y para amar a su prójimo. Comunión con Dios y amar al prójimo. El ser humano tiene una necesidad profunda de trascendencia y de inmanencia, contactos, cercanía, relaciones, amar y ser amado. Me animó descubrir que esta forma de entender la espiritualidad era la que tenía el gran teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. En una de sus reflexiones últimas decía, cito textualmente, ser cristiano no significa ser religioso, sino ser hombre. Pero añade, no un hombre típico, sino el hombre que Cristo crea en nosotros. El hombre que Cristo crea en nosotros. Nuestra existencia cristiana constará solo de dos cosas: orar y hacer justicia en medio de los hombres. ¿Qué cita más preciosa? Define las dos alas de la espiritualidad. Nuestra existencia cristiana constará solo de dos cosas: orar, la búsqueda de lo divino, y hacer justicia en medio de los hombres, la preocupación por lo humano. Y es que ser espiritual, ser verdaderamente espiritual, en el fondo es ser plenamente hombre, humano, en el sentido de parecernos cada día más al ser humano por excelencia que es Cristo. Cierro esta definición con una frase que considero clave. La espiritualidad más genuina es la que refleja más el carácter de Cristo y por tanto nos hace más humanos. Refleja cada vez más el carácter de Cristo y nos hace más humanos.
Yo desconfío de aquellas super espiritualidades que nos convierten en semibestias. Espiritualidades desencarnadas, con todos los respetos. La superespiritualidad de la Inquisición española era una extraordinaria espiritualidad, ¿sí? Llevó a una masacre, a torturar. Y ha habido muchas espiritualidades a lo largo de la historia que se han olvidado de que ser como Cristo implica ser más humano. Lo opuesto de la espiritualidad es la carnalidad, no lo humano. Lo que apaga la espiritualidad no es lo humano, sino lo carnal. Esto es importante, aunque no es nuestro tema esta mañana, porque equiparar como contrapuestos espiritual y humano ha llevado a errores como la distinción entre lo sagrado y lo secular, que son distinciones falsas. Lo que está mal es lo carnal. Lo que apaga la espiritualidad es la carnalidad. El ejemplo no puede parecer relevante hoy porque ya vivimos en una sociedad muy distinta, pero yo me acuerdo como cuando era adolescente, en mi iglesia se decía: no te puede gustar el fútbol porque es humano, no es espiritual. No puedes ir al cine porque no es humano, porque es humano, no es espiritual. Y uno hurga en la lista de Gálatas 5, 17 y siguientes y busca estos pecados de humanidad y no los encuentra por ninguna parte. En cambio, lo que sí encuentra allí es una lista muy concreta de actitudes carnales. Lo opuesto de la espiritualidad no es el ser humano, sino la carnalidad. Como dice Gálatas 5:17, los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Hasta aquí en cuanto al concepto de espiritualidad. Concepto de secularismo. Voy a citar una definición de 1928 del Consejo Misionero Internacional de Jerusalén, que es casi igual de válida para hoy, salvo la última frase. 1928, Consejo Misionero Internacional de Jerusalén. Un modo de vida y una interpretación de la vida que solo tiene en cuenta el orden natural de las cosas y que no considera a Dios o la realidad de una esfera espiritual necesaria para la vida o el pensamiento. Esta frase, que ya intuía la realidad del secularismo del año 1928, yo creo que se puede aplicar a hoy, excepto la última frase, que no considera la realidad de una esfera espiritual necesaria para la vida o el pensamiento, porque esto sí que existe hoy y, como veremos, es propio de estas espiritualidades lights, ligeras, y laicas, ateas, porque el hombre de hoy es muy espiritual, pero rechaza ser religioso. Ha hecho esta escisión, esta dicotomía que hablaremos luego. Lo que sí es cierto es que el secularismo es darle la espalda a Dios, al Dios personal, como escuchábamos anoche en la estupenda conferencia de José. Es vivir el aquí y el ahora. Es enfocar la vida desde una perspectiva totalmente centrada en mí y absolutamente transitoria. Bien, hasta aquí la introducción, que me ha llevado 25 minutos, es decir, más de un tercio del tiempo que tengo. Pero a partir de ahora quizás vamos a ir un poquito más deprisa. Ha quedado claro lo que entendemos por espiritualidad, las dos alas necesarias, la búsqueda de lo divino, la preocupación por lo humano. Pues ahora vamos a ver lo que llamaríamos la espiritualidad secularizada, este fuego que se está apagando. Hemos dicho que hoy en día el hombre le da la espalda a Dios
pero que sigue siendo o sigue pretendiendo ser espiritual. Poniéndolo en otras palabras, ¿el hombre puede matar a Dios? ¿Quién dijo esto? Nietzsche. ¿El hombre puede matar a Dios? Dios ha muerto, pero no ha logrado matar su sed de Dios. El hombre puede matar a Dios, pero no ha logrado acallar su sed de Dios. Esta sed de Dios es distorsionada, reprimida, suprimida y brota, se manifiesta en nuevas formas de espiritualidad que recuerdan la primigenia sed de Dios. Estas distorsiones de la espiritualidad del hombre moderno o posmoderno son las que voy a analizar ahora. Y quisiera resumirlas sobre todo en dos. Estas falsas sed de Dios. En primer lugar, lo que me gusta llamar la espiritualidad light, ligera. Una espiritualidad. ¿En qué consiste la Coca-Cola Light? ¿Qué es la Coca-Cola Light? ¿Baja en? Pues esto es la espiritualidad light, una espiritualidad baja en calorías, de bajo voltaje. Una espiritualidad de bajo voltaje. Son personas que efectivamente creen en Dios. No estamos hablando de ateos o de agnósticos, pero es un Dios domesticado. Un Dios hecho a medida de sus necesidades personales, necesidades que reflejan los ídolos dominantes en nuestra sociedad. Lo que buscan estas espiritualidades, entre otras cosas, es sobre todo tres elementos. Primero, una espiritualidad que me haga sentir bien, que me haga sentir bien. ¿Cuál es el ídolo detrás aquí? ¿Me lo podéis decir? El hedonismo, efectivamente, el hedonismo e incluso el pragmatismo, ¿verdad? Que me haga sentir bien. Esto explica el extraordinario auge de las meditaciones y de las religiones orientales, como por ejemplo el budismo. Ya me habréis oído citar alguna vez a Manuel Vicent, hombre irrespetuoso con la religión donde los haya. A veces sus artículos llegan a ser tan cáusticos que molestan, pero dice verdades como puños. Y Manuel Vicent decía en un artículo en El País: todo lo que yo puedo encontrar en el budismo lo encuentro en un Valium, en una tableta de Valium. El budismo me da un efecto ansiolítico, relajante, liberador. El nirvana me proporciona la coraza que busque para que los problemas me afecten menos, que me haga sentir bien. Uno puede ir al psicólogo a aprender técnicas de relajación o puede meterse en el budismo. Esta espiritualidad es la que me ayuda. En segundo lugar, que no me exija esfuerzo ni compromiso. Por supuesto, compromiso personal, pero tampoco comunitario. Yo respeto tu fe, pero ¿cuántas veces habréis invitado a personas a ir a la iglesia y a la hora de la verdad os han dejado plantadas? ¿Por qué no quieren compromiso? Compromisos de ningún tipo. El hombre de hoy huye de los compromisos, huye del esfuerzo. Es otra característica del hedonismo. Y la tercera característica, que no limite mi libertad personal, que no me imponga obligaciones, como veíamos anoche. Nadie me ha de decir cómo tengo yo que vivir. Yo ordeno mi vida como a mí me apetece. Me hago la ética y la espiritualidad self-service a mi manera. Quisiera leeros una cita textual de un libro titulado, es uno de estos libros de autoayuda, Pequeña guía de los valores humanos, escrito por una mujer, Leslie Rosen. No obstante, para llegar a encontrar la paz interior y disponer de la riqueza espiritual,
que nos permita llegar a ser verdaderamente felices. ¿Os dais cuenta por dónde van los tiros, eh? La meta de la espiritualidad es llegar a ser verdaderamente felices. Debemos mantener la fe y la confianza en nosotros mismos, coma, en el futuro, coma, en aquellos que nos rodean y en un ser superior que nos eche una mano siempre que lo necesitemos. Aquí está la cita para que la quiera leer. Creo que es un resumen formidable de la espiritualidad light. Por supuesto que son creyentes, pero son creyentes primero en sí mismos y es el Dios, como veremos después, camarero, al que se le pide la consumición y que la sirva pronto cuando la necesitamos. Y termina, solo así lograremos huir de la miseria interior y vivir a pleno rendimiento. Esto resume la forma de pensar de millones de personas en Occidente hoy. Esta es la espiritualidad light, baja en calorías. Soy espiritual, pero no quiero oír hablar de iglesias, ni de la verdad, ni de obligaciones, ni de compromisos. Me lo hago yo, a mi manera. La primera variante de apagar la sed de Dios, la espiritualidad light. En segundo lugar, la espiritualidad atea. Y alguien se puede sorprender. ¿Hay una espiritualidad atea? Pues sí, la hay. Esta es la última variante de las espiritualidades de hoy. Las nuevas fes pretenden que no hace falta creer en Dios para ser espiritual. Enfatizan mucho la idea de que para ser espiritual no hay que ser religioso. Y ahí la palabra religión en la etimología nos ayuda. Religo. Religo alude al ligarse, al religarse con un ser superior, en este caso Dios. Pues no, no queremos religo. Dios sobra. La definición que hacen de Dios estas personas la encontramos en una frase de uno de estos conocidos ateos que mencionaba ayer José. Le preguntaron a uno de ellos, ¿Dios? Y la respuesta escueta fue, ni lo sé, ni me importa. Ni lo sé, ni me importa. Digo incidentalmente, sin saberlo, este pensador, este hombre, estaba haciendo una definición formidable de lo que es el pecado con mayúscula. ¿Qué es el pecado? El pecado no es primariamente los actos de ofensa al prójimo, la dimensión horizontal de nuestra conducta. El pecado es fundamentalmente la supresión de Dios, la negación de Dios, el no tener en cuenta a Dios, no darle a Dios el bien que le corresponde. El pecado no consiste, en primer lugar, en el mal que le hacemos al prójimo, sino en el bien que dejamos de hacerle a Dios. Pero decía esto entre paréntesis. La espiritualidad atea, en España, uno de sus principales propulsores, es un personaje relativamente bien conocido, por lo menos en mi entorno, es el psiquiatra Alejandro Rojas Marcos, que fue jefe de los servicios de salud mental en Nueva York durante el 11S, al que no hay que confundir con Enrique Rojas, psiquiatra católico de Madrid. Coinciden en el apellido, en el primer apellido, pero son dos personas en polos opuestos. Enrique Rojas es católico, ha escrito toda una serie de libros francamente útiles. Alejandro Rojas Marcos es un gran ateo y es uno de los propulsores principales de esta espiritualidad interior atea. La espiritualidad está dentro de ti mismo. Cito más o menos textualmente. Es una energía interior que tú puedes cultivar y que te hace sentir mejor contigo mismo y con los demás. Contribuye al desarrollo armónico del yo. Estos espirituales ateos nos vienen a decir que lo espiritual no debe ser negado, ni suprimido, pero sí relativizado y reducido al terreno de lo privado. Vendrían a decir, más o menos, que cada cual conserve de la espiritualidad aquello que le convenga, cuando le convenga y cómo le convenga. La espiritualidad
supermercado, self-service. Permitidme un ejemplo tomado de la medicina, porque refleja la mentalidad del hombre de hoy. Cada vez más son los pacientes que van al médico, sobre todo de la seguridad social, que es con quienes se sienten con más derecho a exigir. Dicen: doctor, hágame esta revisión, esto, lo otro, y deme estos medicamentos. A mí esto me recuerda a la misma forma como uno va al Hipercor o a los grandes almacenes a hacer la cesta de la compra. Clica, pum, 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 se llena y va al médico con esta mentalidad. La mentalidad de supermercado. Pues esto mismo se está trasladando a la relación con Dios, a la espiritualidad. Me interesa esta y la otra faceta de más allá, facetas que veremos en un momento. Yo me hago el Dios, yo me hago la cesta de la compra espiritual. Llego a casa, yo me lo guiso, yo me lo como. Esta es la espiritualidad de nuestros días. Puro neopaganismo. Nihil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Esto ya existía en el primer siglo. Este es exactamente el panorama que vivió Pablo en Atenas, en el primer siglo. Un altar a cada dios y, por si nos hubiéramos dejado alguno, otro al Dios no conocido. Y dice que el espíritu de Pablo, ¿qué ocurría? Se enardecía. La adrenalina, la pobre presión arterial de Pablo debió sufrir aquel día. Se enardecía por dentro. En tercer lugar, las consecuencias que esto tiene sobre la Iglesia. Los peligros a evitar. Consecuencias sobre la Iglesia. Estamos inmersos en un ambiente social que nos contagia, el contagio del pueblo de Dios. El ambiente que respiramos acaba por afectarnos. Voy a mencionar 5 grandes peligros. Podríamos mencionar más. Y quiero sugerir que son como los pasos progresivos, los eslabones de una cadena. El uno lleva al otro. Se empieza por el principio y acaba en el último, como una cuesta abajo, una pendiente. Es un proceso tanto personal como comunitario como denominacional. Afecta a las personas, al creyente individual, a las iglesias locales y acaba contaminando a toda una denominación que puede verse arrastrada hacia estas características. En primer lugar, el exceso de subjetivismo y de sensacionalismo, que van los dos juntos. El exceso de subjetivismo y de sensacionalismo. Un énfasis excesivo, desequilibrado en la experiencia personal, lo que yo siento, el elemento subjetivo de la fe en detrimento, en menoscabo de la verdad con mayúscula, el elemento objetivo. La fe y el mensaje se centran y casi se reducen a la experiencia personal, lo que el Señor ha hecho por mí, lo que yo siento que el Señor ha hecho y cómo lo vivo. Este elemento es legítimo, pero no debe ocupar el primer lugar ni es el más importante. Es importante lo que el Señor ha hecho por mí, pero más importante aún es lo que el Señor ha hecho, punto y aparte. Sin darnos cuenta, estamos desplazando la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, el primer gran elemento de la iglesia primitiva, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estamos desplazando inconscientemente la doctrina de los apóstoles a la periferia. No la estamos negando, simplemente la estamos desplazando, la estamos empequeñeciendo. Y estamos sustituyendo la verdad del Evangelio por mis sentimientos con relación a esta verdad. Permitidme poner 3 ejemplos. La alabanza. Sé que este es un terreno discutido, pero no es un terreno que podamos limitar al asunto de gustos. Y contra gustos no hay disputas. No se trata solo de esto. Hay los que les gustan los himnos tradicionales del siglo XVII, los conservadores. Hay los que les gusta la alabanza más animada, movida, etc. No, no es este el terreno del debate. Este no es el punto de debate. La mayoría de himnos de la Iglesia
en los siglos precedentes, su letra reflejaba las realidades objetivas del Evangelio, lo que Jesús ha hecho por mí, la realidad de la cruz, los datos centrales del Evangelio. No tenéis más que ver para mí uno de los paradigmas centrales, uno de los himnos de Charles Wesley, cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí. Y como este podríais tener otros. Este es un resumen formidable del Evangelio. Muchos de los coros de hoy, el énfasis es en cómo yo me siento en relación a esta experiencia espiritual. Insisto, esto no es ilegítimo. Este es un elemento correcto de la vida cristiana. Es simplemente un asunto de énfasis. No podemos quitar lo primero, que es lo esencial, y sustituirlo por lo segundo. Porque en la vida cristiana lo fundamental no es cómo yo me siento. Esto viene en segundo lugar. Lo fundamental es lo que Cristo ha hecho por mí. Gracias a Dios, algunos de estos coritos son muy ricos también y valen realmente la pena. Brilla Jesús, brilla en mí, por ejemplo, y hay otros que son himnos formidables, especialmente algunos de los compuestos en Inglaterra a finales del siglo pasado, siglo XX. Cuidado con la alabanza. Las letras, no me meto con la música puede variar. A mí no me importa que haya batería en la iglesia. No me importa. No estoy hablando de la música, estoy hablando de la letra. Porque la letra refleja nuestros énfasis y nuestros contenidos. Cuidado con la letra. Si el énfasis está más en mi experiencia personal con Cristo que en los hechos que Cristo ha hecho por mí, estamos tergiversando la centralidad del Evangelio y podemos caer en el subjetivismo que lleva al sensacionalismo. Un segundo ejemplo, los sermones que suelen convertirse en lo que se llama un pensamiento bendito. Sermón es un pensamiento bendito, pero le falta el elemento de predicación expositiva, de análisis, de desmenuzar el texto. John Stott, en uno de sus libros, dice: los sermoncitos hacen cristianitos. Si falta el elemento de predicación expositiva, vamos a tener un énfasis excesivo también en lo subjetivo. John Newton, el antiguo traficante de esclavos que compuso el himno Sublime Gracia, etc., hablaba de los cristianos seta. Un cristiano seta es aquel que no tiene raíces. Una seta crece rápidamente. Es relativamente fácil criar setas. Bastan 4 gotas, lluvia, un poco de humedad, ¡pum! El jardín se llena de setas, el bosque. Pueden florecer cristianos como setas. Pero ¿qué pasa con las setas? Basta hacer así con el dedo y se arrancan porque no hay raíces. Cuidado con los cristianos seta. Son bienvenidos, pero tenemos que convertir los cristianos seta en cristianos roble. Y el roble tarda en crecer muchísimo, es un árbol de crecimiento extraordinariamente lento. Sabéis que el roble, todo lo que crece en superficie, lo crece en profundidad. Un roble de este tamaño tiene unas raíces de este tamaño. El roble tiene un crecimiento lento. Un tercer ejemplo. Asistí hace escasamente 3 semanas a la Asamblea Nacional de los GBU de Hungría. Una actividad estrella con 500 y pico de participantes, 300 estudiantes, 200 graduados. Reunión de clausura. 20 testimonios se levantaron. Me quedé muy preocupado cuando de estos 20 testimonios, en un ambiente como el GBU, que se supone que es un ambiente donde uno tiene que estar sólidamente fundado en la palabra, de estos 20 testimonios, solo 2 se refirieron a lo que habían aprendido. Todos los demás se refirieron a lo que habían sentido. Hermanos, me marché muy preocupado. Porque si lo que uno saca, se lleva de un encuentro importante, como es una asamblea nacional de GBU, es las vivencias, las sensaciones, los sentimientos, dentro de 15 días no quedará absolutamente nada. Nada. ¿Qué has aprendido?
¿qué queda? ¿Setas o robles? El sensacionalismo es parejo, va parejo con el subjetivismo. En casos extremos, el sensacionalismo lleva al planteamiento de la fe con un elemento mágico, el elemento mágico de la fe. Poner a Dios a mi servicio en vez de ponerme yo al servicio de Dios. Así define un autor suizo, Theo Sperry, lo que es la magia. Magia es poner a Dios a mi servicio en vez de ponerme yo al servicio de Dios. Hermanos, no quiero ofender a nadie. No es mi intención ofender a nadie. Pero coger una americana, una chaqueta, y hacerla volar por encima del auditorio y pretender que por encima de todas aquellas personas por las cuales pasa son bendecidas y recibirán gran bendición, a mí esto me suena más a pensamiento mágico que no realmente a fe bíblica. Cuando uno pone un predominio extraordinario en lo subjetivo, acaba en el sensacionalismo. Puede acabar en el sensacionalismo, y el sensacionalismo, del sensacionalismo a la magia, el terreno es borroso. Servirse de Dios en vez de servir a Dios. Servirse de Dios en vez de servir a Dios. Impactante el episodio del camino de Damasco. Saulo cae del caballo. La primera pregunta que Saulo hace es el resumen por excelencia de la fe. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo, por ti. El enfoque del humanismo religioso es exactamente lo contrario. ¿Qué puede hacer Dios por mí? Servirse de Dios en vez de servir a Dios. Detrás de esto está el gran ídolo del pragmatismo. ¿Me sirve? ¿Me funciona? Una religión que no me sirve, que no me funciona, no me interesa. El primer gran peligro, el subjetivismo y el sensacionalismo. En segundo lugar, la permisividad. La permisividad es consecuencia de la anterior. La erosión de la autoridad de la palabra lleva a la permisividad. Carl F. Henry, una de las mentes más preclaras del cristianismo evangélico en el siglo XX, hace ya bastantes años, en un artículo que fue profético, decía que el hombre de nuestros días se caracteriza por un relativismo radical y una permisividad total. Radicalismo radical y permisividad total. Ahí la tenemos. Es consecuencia de lo anterior. Si no hay un elemento objetivo, una norma de conducta y de fe a la que agarrarse, la opinión de la palabra de Dios es una opinión más. Recuerdo un diálogo que tuve con una adolescente hace unos pocos meses. Era un diálogo franco, sincero, en torno a un debate, a un punto ético. Y intenté mostrarle a esta adolescente el principio bíblico, que resultaba ser un principio basado en las epístolas de Pablo. Y me contestó, como decimos en castellano, ni corta ni perezosa, con gran desparpajo. Esta es su opinión, la opinión de Pablo. Me quedé tan parado. ¿Estamos preparados para responder a esto? Esta es su opinión. Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículo 10 hasta el 2:11, al revés, del 1:11 al 2:10, hace una defensa tremenda del origen divino del Evangelio, porque ahí es donde está en juego la autoridad de la palabra. El mensaje que predicamos no es un mensaje humano, es un mensaje divino. Cuando predomina el subjetivismo, mi verdad sobre la verdad, entonces la palabra deja de ser norma suprema de conducta y de vida. Por cierto, esta es una de las características históricas esenciales del ser evangélico. Si tuviéramos que definir qué es ser evangélico, hay 3 o 4 grandes características. Esta es una. La palabra de Dios como norma suprema de vida y de conducta. Hasta tal punto es así
que los teólogos liberales sabéis que nos han acusado a los evangélicos de tener en la palabra un papa de papel. Vosotros no creéis en el Papa de Roma, pero tenéis un papa de papel. ¿Cómo vamos a contestar a la adolescente que decía, esta es su opinión, pero yo no pienso igual? Hemos de recuperar la autoridad de la palabra. Y por supuesto, esta permisividad, este rechazo de la autoridad de la palabra tiene unas implicaciones pastorales muy importantes que afectan a la vida de la Iglesia. Ni el pastor, los ancianos, ni la Iglesia tienen derecho a decirme cómo he de vivir. Con lágrimas en los ojos, he de decir que he vivido esta experiencia y puedo decir que esta persona demuestra que no ha entendido el principio básico del Evangelio. Porque cuando un miembro sufre o peca, todos los demás miembros sufren y pecan. Y es cada vez más frecuente que ante una situación que requiere disciplina, y no me estoy refiriendo a los asuntos éticos sexuales, que es en lo que más se piensa, disciplina, simplemente algo que está diciendo o hablando mal, por ejemplo, disciplina ante un pecado de murmuración, que es pecado. La respuesta es, esta es tu opinión, yo pienso diferente, no quiero escucharte. Afecta gravemente la autoridad en el pastoreo. En tercer lugar, sincretismo. Hemos visto el sensacionalismo, subjetivismo. En segundo lugar, la permisividad. En tercer lugar, el sincretismo. Si la verdad no es tan importante y lo que importan son las vivencias, sentimientos y sensaciones, entonces lo que debe unirnos es el ¿qué? Amor. Este planteamiento es bonito. Es bonito. A mí me encanta. Pero esto viene en segundo lugar. Para tener un verdadero encuentro, una verdadera, si me permitís la palabra, un verdadero ecumenismo, ha de ser a través de Cristo, la comunión del Evangelio en Cristo. Por supuesto que reunirse en una cena con personas de otras religiones es excelente. Es una forma excelente de tener contacto. Pero este no es el tipo de diálogo interreligioso al que me estoy refiriendo. Bienvenido sea el diálogo interreligioso cuando se trata sinceramente de compartir que tú eres una persona cuyo centro es Cristo. Pero si el diálogo, y por supuesto escuchar al otro, pero si el diálogo interreligioso consiste en que desplazamos la comunión del Evangelio, es decir, la centralidad de Cristo, la dejamos de lado y ponemos en primer lugar el amor, las vivencias, entonces acabaremos simplemente defendiendo los valores del humanismo. La paz, el progreso social, la sostenibilidad del planeta, la armonía de las relaciones, un mero humanismo, como veremos dentro de un momento. El diálogo interreligioso es muy importante y tiene su lugar. Pero no podemos considerar que el diálogo interreligioso se ha de basar, o mejor dicho, ha de hacerse a expensas de la centralidad de Cristo. Leía hace poco las declaraciones de un célebre médico catalán muy conocido en España, Cyril Rothman, el autor del Tratado de Medicina Interna Farreras-Rothman, uno de los médicos más respetados de España. Él se considera católico, pero decía en la entrevista: yo hoy en día no me considero un católico tradicional, sino que estoy más a favor del diálogo interreligioso.
El diálogo interreligioso se ha convertido en uno de los caballos favoritos de muchos líderes cristianos, católicos y protestantes. Bienvenido sea. Pero Cristo en el centro. No puede ser desplazado a la periferia. Si lo que importa es este sentimiento, como dicen los ingleses, cozy, agradable, de sentirse bien los unos con los otros, estamos perdiendo de vista la esencia del Evangelio. En nombre de la tolerancia se pueden hacer muchas cosas, pero no todas las cosas. Empiezo a ir mal de tiempo. El humanismo es la cuarta consecuencia en estos pasos progresivos. Hemos visto el subjetivismo, la permisividad, el sincretismo, el humanismo. Cuando falla el ala de la sed de Dios, uno se queda solo con la preocupación por lo humano. Si desaparece o se apaga lo primero, se desplaza hacia lo segundo, un humanismo religioso. Cuando Cristo y la verdad del Evangelio no están en el centro, se sustituyen por lo periférico, que es correcto, insisto. El elemento subjetivo del Evangelio es correcto, lo que importa es darle su lugar. Aquí el elemento periférico es, por ejemplo, la acción social. Quiero citar dos ejemplos. La acción social es parte integral y legítima del Evangelio, de la Iglesia, de la misión de la Iglesia. El documento paradigmático histórico del Pacto de Lausanne en 1974 nos marca el camino. Fue un hito. La acción social es parte integral de la misión de la Iglesia, pero no puede convertirse en el sustituto que tapa las carencias de la otra ala de la espiritualidad, la sed de Dios. La acción social sin sed de Dios termina en puro humanismo, como bien señaló el teólogo católico, antiguamente luterano. Cito a este teólogo porque no es un teólogo evangélico y sin embargo su opinión tiene muchísimo valor, Neuhaus, recientemente fallecido. No puede haber acción social si no hay, como decía Bonhoeffer, oración, oración, oración. El elemento devocional de la sed de Dios. Con orgullo dije en el Congreso del 97, no sé si todavía es verdad, en mi ponencia del 97, que España era el primer país porcentualmente que tenía una obra social evangélica más desarrollada. Desconozco si todavía es así, en términos de porcentajes de creyentes. Bienvenida sea la acción social, pero no puede ser el sustituto de una auténtica proclamación del Evangelio. Hermanos, me preocupa la tendencia de algunas iglesias a convertirse en ONGs evangélicas. Humanismo. La acción social no puede ser, es absolutamente inseparable de la proclamación verbal del Evangelio y de otros aspectos. La defensa de valores humanistas, antropocéntricos, desligados de cualquier alusión a Dios, por cierto, algo que aparece mucho en el diálogo interreligioso, es algo legítimo, pero cojo, porque le falta la otra gran ala de la espiritualidad. Permitidme citar la carta que recibimos en el 2004 con motivo del Fòrum de las Culturas del Parlament de las Religions del Món, Parlamento de las Religiones del Mundo. Cito textualmente de la carta: finalmente no tuvo lugar esta actividad. No recuerdo exactamente por qué, quizás Daniel Rodríguez lo sabrá, pero finalmente no se realizó esta actividad. Pero se nos invitaba, y fijaos en los términos en los que se invitaba. Se titula Parlamento de las Religiones del Mundo. El Parlamento será una ocasión excepcional para abordar las numerosas facetas del tema Caminos hacia la paz. La sabiduría de escuchar, la fuerza del compromiso. Este era el lema. La sabiduría de escuchar, la fuerza del compromiso. Las metas eran buscar la paz, la justicia y la sostenibilidad del planeta y comprometerse a trabajar para conseguir un mundo mejor. Reconocer la humanidad de los otros y ampliar el sentido comunitario. Fomentar la comprensión y el respeto mutuos y aprender a vivir en armonía en un contexto de diversidad.
a profundizar, estoy traduciendo del catalán, profundizar la espiritualidad y experimentar una transformación personal. ¡Fantástico! ¿Y Dios? ¿Os habéis dado cuenta que es el Parlamento de las Religiones del mundo y no menciona ni una sola vez a Dios? Humanismo. Humanismo es la consecuencia lógica. Hemos suprimido una ala de la espiritualidad, nos quedamos con la otra. Este es el defecto. Y por último lleva al nominalismo. No tengo tiempo. Nominalismo es el final del camino. Creyentes culturales. Todos en España sabemos lo que es el nominalismo porque lo hemos vivido en la otra gran iglesia, la iglesia que ha caracterizado nuestro Estado durante años. Sabemos lo que es el creyente nominal. Un creyente cultural. El creyente cultural es aquel que no ha logrado integrar su fe en la vida de cada día. Vive la fe solo el domingo, pero no aplica para nada la fe a sus áreas de la vida de lunes a sábado. La fe no afecta para nada mi forma de hablar, de pensar, de reaccionar. Y la fe así acaba convirtiéndose no en un motor, sino en un remolque, en un peso que lastra. Me falta el último punto, que son justamente las recomendaciones para mejorar. ¿Me dais 10 minutos? Sí. Señor presidente de la mesa, ¿puedo estar 10 minutos más para estas breves recomendaciones? Hemos visto los peligros, las recomendaciones muy brevemente. ¿Qué podemos hacer entonces para la renovación de la fe? ¿Cómo afrontar esta ola de secularismo que apaga el fuego de Pascal y que ha caracterizado a las iglesias de creyentes durante tantos siglos? Quiero dar 5 sugerencias que voy a esbozar. En primer lugar, un regreso a la palabra. Un regreso a la palabra. En 2 dimensiones, en 2 direcciones. Por un lado, en su autoridad. Un regreso a la autoridad de la palabra. Recuperar la convicción personal, vivencial, no teórica, de Romanos 1:16. Recordáis este hermoso versículo, ¿verdad? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Este versículo contiene tres frases extraordinarias. Primera, el Evangelio es la verdad de Dios. Y no solo mi verdad personal. El Evangelio no solo es verdadero para mí, subjetivo, lo cual es verdad. El Evangelio es verdadero para mí, pero esto no es suficiente. El Evangelio es la verdad de Dios. Es una realidad desde el punto de vista proposicional e histórico. Y el origen divino del Evangelio determina su autoridad y, como decíamos antes, norma suprema de vida y de conducta. Segundo aspecto que se desprende de este versículo es que el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Es decir, el Evangelio contiene un elemento sobrenatural capaz de dinamizar. Muchas veces cuando testificamos, por lo menos yo tengo la impresión, qué mal lo he hecho. Qué mal lo he hecho. Si yo tengo que convencer a esta persona, vamos listos. El Evangelio tiene un elemento germinal sobrenatural. Sabéis que algunos de los más grandes predicadores del mundo se han convertido a través de predicaciones pobrísimas. Porque el Evangelio tiene este elemento milagroso, sobrenatural. Una hojita de calendario, un folleto, una frase, un estar al lado de, en un entierro, en un duelo. Entra como un puñal que el Espíritu utiliza por este elemento sobrenatural del poder dinamizador del Evangelio. Hermanos, ¿creemos esto? Hay que creerlo. El Evangelio es la verdad de Dios, es sobrenatural y por tanto es un mensaje relevante y necesario para la sociedad de hoy. Por tanto, hemos de regresar a la palabra en cuanto a su autoridad y la convicción personal de su poder y en su conocimiento. Combatir el analfabetismo bíblico en la vida personal y familiar, recuperar la lectura devocional,
podríamos hablar mucho de aquí, y en la Iglesia recuperar la centralidad del púlpito en el culto. ¿Por qué los púlpitos, estos los creyentes más veteranos lo sabéis, los jóvenes no tanto, por qué los púlpitos de las iglesias protestantes están aquí y no están allí, en los extremos? ¿Y por qué en la Iglesia católica el púlpito está desplazado al extremo y el altar está en el centro? No voy a responder a esta pregunta, si lo preguntáis a los más veteranos, que os la respondan. El púlpito es central, la exposición de la palabra. En segundo lugar, hemos visto primero un regreso a la palabra. En segundo lugar, recuperar el valor de la oración y la meditación cristiana. El valor de la oración y la meditación cristiana frente a los neomisticismos orientales y otros. Hay un misticismo y una meditación genuinamente cristiana. Sino que se lo pregunten a nuestros grandes místicos del siglo de oro. Coged el Salmo 63. Parece la declaración de un enamorado hacia su novia. Es un salmo apasionado. Leed el Salmo 63 y muchos otros salmos. Somos nosotros los cristianos evangélicos que tenemos la Biblia los que hemos de decirle al mundo: el tai chi y el nirvana son un juego de niños, son juguetes, comparado con la riqueza milenaria, histórica, conceptual, lírica, poética, proposicional de la meditación bíblica. A este mundo que tiene sed de trascendencia, no le digamos alegremente que haga yoga. Digámosle que lea el Salmo 63 y que haga un yoga bíblico. Tenemos mucho que aportar en este debate de las meditaciones. Recuperar el valor de la oración cristiana. En tercer lugar, programas integrales de discipulado. Discipulado es el crecimiento hacia la santidad. La santidad es ser distinto y distintivo. Estos programas integrales de discipulado en las iglesias deberían incluir tanto elementos cognitivos, el aprendizaje clásico por estudio, como el elemento vivencial, el aprendizaje por modelos. Insisto, programas integrales de discipulado, importantísimo el discipulado en la Iglesia para convertir los creyentes seta en creyentes robles, pero que el discipulado no sea solo cognitivo, sino vivencial. Las lecciones más importantes de la vida cristiana yo creo que las he aprendido de otros creyentes, que me han sido modelos. En cuarto lugar, estimular la vida comunitaria, la vivencia comunitaria con un pastoreo cuidadoso e intensivo, un pastoreo intensivo. La gente hoy tiene muchos problemas y muchas necesidades de inmanencia, de relaciones. Y es legítima esta dimensión. La Iglesia es una comunidad de sanidad. Las personas hoy tenemos todos una necesidad muy intensa de sentirnos cuidados, amados y apoyados en medio de nuestras enfermedades, de nuestros problemas. Cuánto bien nos hace una llamada telefónica, una carta, un correo, una visita en momentos de dificultad. La preocupación los unos por los otros es un poderoso instrumento de testimonio en un mundo individualista a ultranza. Y ahí el valor de los grupos de estudio bíblico, los grupos por casas, los grupos de oración, etc. Y por último, y ahora sí concluyo, hemos visto recuperar el valor de la oración y la meditación cristiana. Hemos visto los programas integrales de discipulado que incluyan no solo elementos cognitivos, sino también los elementos vivenciales. Estimular la vivencia comunitaria. En quinto y último lugar, para estimular la espiritualidad personal y comunitaria, el fuego de Pascal. Canalizar, facilitar la expresión de sentimientos y emociones.
No podemos despreciar el elemento subjetivo, es importante. Hay un sano y necesario elemento subjetivo en la experiencia cristiana que se puede y debe promover tanto en la vida cúltica como personal. Si me permitís utilizar esta expresión tomada del mundo administrativo o empresarial, necesitamos una gestión adecuada de los sentimientos en la Iglesia. Y ahí creo que tenemos mucho que aprender del ejemplo positivo de algunas iglesias carismáticas. Por ejemplo, la importancia de la oración de intercesión unos por otros. Qué importante es la intercesión. Una de las actividades que me llaman la atención de algunas iglesias carismáticas es que se hace pasar a los hermanos delante y se dividen luego con los líderes de la iglesia y los líderes oran por estas personas. No hace falta hacerlo así, pero hay muchas maneras de orar unos por otros. Hermano, ¿en qué necesitas apoyo? ¿En qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo apoyar? Necesitamos promover una expresión adecuada de necesidades y sentimientos en la Iglesia. Un regreso a la palabra en su autoridad y en su conocimiento. Recuperar el valor de la oración y la meditación cristianas. Programas integrales e intensivos de discipulado cognitivo y vivencial. Estimular la vida comunitaria con un pastoreo mutuo, intenso. Canalizar la expresión de sentimientos, por ejemplo, con la oración de intercesión, aunque no solo esto. Son 5 de las sugerencias, podría haber más, que yo encuentro, para volver a estimular la sed de Dios, la espiritualidad, sed de Dios, preocupación por lo humano, para formar el Cristo, que es el modelo supremo de hombres y que es la meta de nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Muy bien, queridos hermanos, pues damos muchas gracias a nuestro hermano Pablo Martínez por esta extraordinaria conferencia, por esta ponencia que con estos 3 puntos magistrales nos ha hecho un análisis estupendo de nuestra sociedad, de cómo es nuestra sociedad, cuáles son las líneas y las corrientes de pensamiento. Al mismo tiempo nos ha explicado cómo esas corrientes afectan a nuestras iglesias y después nos ha propuesto toda una serie de recomendaciones para salir de estas situaciones o evitar caer en ellas. Y bien, hermanos, de alguna manera, pues, como se ha dicho, la conferencia va a ser puesta en la página web, ha sido grabada y, por lo tanto, ha sido mucha la información, muchas las ideas, los pensamientos, las reflexiones que se nos han transmitido en esta mañana y posiblemente ahora mismo nos cuesta retenerlos todos, pero como digo, tendremos esa posibilidad de volverlo a escuchar y de alguna manera pues retomar este tema. Un tema que no es nuevo, es el mismo tema que el Señor tuvo que recordar y exhortar al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Cuando entres en la tierra prometida, dice Moisés en el libro de Deuteronomio, y todo te vaya bien, y te aposentes y empieces a mezclarte con aquellas culturas y con aquellas civilizaciones en medio de las cuales vas a estar. Acuérdate, no te olvides de mí, no te olvides de lo que fuiste, no te olvides de lo que el Señor hizo por ti. Y bien, de alguna manera, hermanos, pues esto es lo que se nos ha estado explicando en esta mañana. Decía, y con esta frase vamos a acabar, y no pretende resumir porque se nos han dicho muchas cosas para pretenderlo resumir todo con una frase, pero me venía a la mente cuando hablaba Pablo una cita de don José Grau que decía que idolatría no es solamente adorar a un Dios falso. Idolatría es también y sobre todo adorar falsamente al Dios verdadero. Y el pueblo de Israel no dejó de adorar a Yahvé, a Jehová. El pueblo de Israel adoraba a Jehová como un Baal más. Este es el problema.
Y esperemos, hermanos, como se nos ha dicho, que con todas estas recomendaciones nosotros no acabemos en esa misma disyuntiva, adorando a nuestro Dios falsamente como un Baal, como un ídolo más. Bien, hermanos, pues creo que vale la pena que demos un aplauso a nuestro hermano, a Pablo, porque la conferencia ha valido la pena. Y sería, Muy bien, pues juntamente con la conferencia de ayer, como decíamos, nos han hecho una verdadera radiografía de nuestra sociedad y de lo que esta sociedad y a veces también nuestras propias iglesias necesitan.